Hola, muy buenas tardes. Vamos a tocar el tema el día de hoy de reflexología podal. Y bueno, primero vamos a empezar con las diferencias que tiene la reflexología podal con un masaje clásico. En primera, pues en el masaje clásico, pues como ya sabemos, nos vamos a enfocar a las diferentes patologías que presente nuestro paciente. Vamos a ver desde qué ángulo, desde qué zona del cuerpo lo vamos a atender. Si le duele la espalda, pues nos vamos con la espalda. Si le duele un brazo, nos vamos con el brazo y así sucesivamente, ¿no? Esa es como la primer diferencia, ¿no? En que nos dice aquí, en comparación con un masaje clásico, en donde la aplicación es directamente sobre la zona afectada, llámese contractura, llámese lesión, llámese punto doloroso, etcétera. La reflexología, en comparación con esto, pues tiene como base la aplicación de un estímulo directo sobre determinadas áreas que habitualmente se hallan alejadas de los órganos o de la zona afectada, las cuales suelen presentar la patología local, representar la patología local. Entonces, no nos vamos a ir directamente a la zona en donde está la patología, es decir, ejemplo, ¿no? Con masaje tradicional o masaje, por ejemplo, sueco, podríamos enfocarnos más a dolores, ¿no? No podríamos enfocarnos más en, a lo mejor, dolor visceral. Tendría que ser únicamente muscular o tendinoso, etcétera. En este caso, con la reflexología podal, sí podríamos irnos a órganos, porque nos dice que vamos a tratar mediante un punto que está alejado de la zona que está afectada, vamos a tratar precisamente esa zona, llámese músculo, llámese órgano. Entonces va a abarcar más, más áreas, no solamente la palpable. Entonces, se va a tratar de una acción a distancia. ¿Por dónde? Por una vía nerviosa desde los tejidos periféricos hasta las vísceras y órganos internos. Vamos a prescindir de varios factores para que se lleve a cabo este estímulo nervioso. Entonces, en primera instancia, tenemos que reflejo son muchos, son estos movimientos, pueden ser musculares, por ejemplo, los estornudos, la tos, el vómito, el parpadeo, son un movimiento mecánico reflejo. ¿Cómo reflejo? Pues, por ejemplo, yo huelo algo que, el polvo, ¿no? Me entra polvo y yo sin querer hacerlo estornudo. Es un movimiento muscular que yo no pude controlar, pero que es reflejo a que yo estoy oliendo polvo, que hay mucho polvo en la habitación. O por ejemplo, ahorita que está todo este tema de COVID, que empiezan a echar Lysol, ¿no? Por todos lados, o la gente va con su gel antibacterial y a lo mejor el olor es muy penetrante y empezamos con la rinitis alérgica, ¿no? Achú, achú, empezamos a estornudar como reflejo a ese estímulo externo que estamos recibiendo, pero no es como tal que nosotros estemos o controlemos ese estornudo, simplemente es un impulso nervioso que nos dan a ese estímulo externo. Entonces, llevado con esa consigna, si yo aplico un estímulo terapéutico en alguna zona dérmica, quiere decir de la piel determinada, pues ya podría actuar sobre determinados órganos que están ligados a la patología, ¿no? Entonces, voy a poder yo tratar esa zona directamente con puntos reflejos. Ustedes se van a encontrar mucho en internet, en, en diversas bibliografías, muchas imágenes que se parecen a esta que tenemos del lado superior, de este lado. Entonces van a encontrar que ya tenemos ciertos puntos ahí en donde nos va a decir, no, pues este punto va referente a cerebro, este punto va referente a columna vertebral, este va a corazón, ¿ok? Entonces ya están dados esos puntos, ya están distribuidos, únicamente hay que empezar a tratarlos, ¿ok? Entonces,
vamos a trabajar sobre este circuito nervioso. Entonces, la base de los circuitos nerviosos y de la terapia de las zonas reflejas, que es como si tuviera un espejo, que en donde yo me reflejo en mis pies, es como si fuera un espejo de todo mi cuerpo. Voy a tener reflejado en mis pies mis órganos internos, mis músculos, todas las partes de mi cuerpo van a estar reflejadas en la planta de mis pies y voy a poderlas tratar desde ahí. Entonces, eh, la base de los circuitos nerviosos y de la terapia de las zonas reflejas es el llamado arco reflejo. Van a escuchar mucho esta palabra cuando se refieran a reflexología. Entonces, este va a constituir una verdadera unidad funcional que consta esencialmente y en su forma más simple de los siguientes componentes. En primera vamos a tener las neuronas aferentes, que van a ser las encargadas de recibir el estímulo sensitivo de exteriores. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, en el lado derecho, tenemos de este lado que tengo un objeto caliente. Esas neuronas aferentes van a recibir el estímulo del calor. Conforme yo me vaya acercando a ese objeto caliente, voy a percibir más calor. Esas neuronas sensitivas van a viajar a través de todo mi sistema nervioso, van a conectar con mi sistema nervioso central, ya sea médula espinal o cerebro, y se va a procesar aquí una respuesta. Mi sistema nervioso central me va a generar una respuesta y cómo me la va a enviar con una neurona aferente. Entonces, eferente, perdón. Entonces, neurona aferente lleva el estímulo al sistema nervioso central. Eferente regresa esa respuesta que yo debo de tener ante este objeto caliente que se me está presentando. Entonces, la neurona eferente viene de mi sistema nervioso central, recorre todo mi sistema nervioso periférico y me da la respuesta motora a ese estímulo. Obviamente esto es súper rápido, ¿no? No es como que tengamos que esperarnos y precisamente no podemos controlar estas respuestas reflejas, porque si no, nosotros nos tardáramos obviamente en pensar, ¿no? Que está el objeto caliente y pongo mi dedo ahí y en lo que yo pienso, a ver, siento calor, me estoy quemando, en lo que yo hago todo ese proceso, pues ya me quemé, ¿no? Entonces, este proceso es autónomo, quiere decir que yo no lo voy a controlar, es una respuesta rápida, ¿ok? Entonces, tenemos el objeto caliente, mis neuronas aferentes reciben la información de que hay algo muy caliente, de que me puedo quemar, lo envían ese estímulo a mi sistema nervioso central. Mi sistema nervioso central rápido dice, te vas a quemar, quita la mano. Entonces me manda con una neurona eferente una respuesta motora a ese estímulo y los órganos efectores que aquí nos lo ponen son el último elemento de este arco reflejo, que se van a encargar de llevar a cabo esa respuesta motora automática. Quiere decir que yo no voy a controlar, entonces esa respuesta automática e involuntaria proviene precisamente de mi sistema nervioso central. ¿Y cuáles van a ser nuestros órganos efectores? En este caso, nuestros músculos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la simulación de la parte del músculo que se contrae y retira, ¿ok? Va a retirar mi mano de ese objeto caliente para evitar que yo me queme. Ese tipo de respuestas, ese tipo de respuestas automáticas que son involuntarias, son las que precisamente yo quiero llegar a efectuar cuando yo hago reflexología podal a través de estímulos externos en la piel, a través de presiones, por ejemplo, en la planta del pie, yo voy a poder realizar este circuito, este arco reflejo que me va a hacer una respuesta al órgano o a la zona en donde tenga la afección, donde tenga la patología. Entonces,
Con esto, ya que lo tenemos claro, entonces tenemos que la reflexología podal se basa en en la representación que tienen las zonas reflejas de los órganos del cuerpo en la planta de los pies. Y de esta forma, la mayor parte de los órganos y estructuras del cuerpo humano van a tener una conexión y se hayan representado precisamente en nuestras plantas de los pies, aunque no todos, déjenme decirles, no todos los puntos están en plantas de los pies, podemos encontrarlas también en el peine, a los laterales. Entonces, vamos a decir que están representados en nuestro pie y de los pies, pues por su correspondencia con su zona refleja, con su órgano o en el área en donde se vaya a tratar. Así cuando un órgano entonces se encuentra en una situación patológica, su zona refleja de los pies se torna dolorosa e hipersensible a la presión. Quiere decir que cuando yo tenga un paciente que diga, quiero el tratamiento de reflexología podal, yo voy a poder a través de la planta del pie o a través de todo su pie, en algunos puntos que se encuentran en el empeine o a los laterales, yo voy a ir sintiendo si esa zona va cambiando de coloración, si se siente más dura a lo mejor, si hay enrojecimiento en el área, voy a poder a través de pequeñas presiones poder hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico no va a ser tan preciso como una exploración física, como si lo refiriera a su médico o si yo misma hiciera una exploración física por órganos y sistemas. Entonces, va a ser menos precisa, pero sí va a ser como muy general, ¿no? Pongamos el ejemplo, a lo mejor mi paciente ya lo revisé, ya le hice la exploración física y él al parecer me dijo que no tenía ninguna patología. Entonces yo me voy a lo mejor encaminada un poquito a reflexología podal, voy haciendo presiones en los puntos de cada órgano para hacer una revisión y un mejor diagnóstico y no se me presenta dolor en donde está reflejada la zona de encéfalo. Y yo a mi paciente le pregunto, bueno, más bien, ¿no? Me refiere dolor en esa zona, me dice, ay, me duele, o hace una cara así, ¿no? Como de dolor o de rechazo. Y yo le puedo ahí preguntar, ¿has tenido problemas de dolor de cabeza, migrañas, a lo mejor no ahorita, la semana pasada, hace un mes? ¿Has tenido problemas de dolor de cabeza, estrés? Preguntas referentes a la zona en donde yo estoy tocando y que el paciente me está refiriendo dolor. Y sabes que el paciente me dice, no, pues que crees que sí, hace 3 días me enojé mucho y me dolió mucho la cabeza o me estresé mucho en el trabajo, me dolió la cabeza, pero me tomé una pastilla y ya, ¿no? O sea, no era nada. Entonces, desde ahí yo ya voy captando que mi paciente a lo mejor omitió algunas cosas o se le olvidó decirme algunas cosas a la hora de hacer la exploración física, de hacer todo el chequeo. Entonces se le pasó a decirme eso. Yo digo, bueno, entonces te vamos a tratar un poquito para controlar tus niveles de estrés, porque ya me referiste aquí que tienes dolor de cabeza, ¿no? Entonces, no va a ser un diagnóstico preciso porque precisamente nada más me va a dar la zona en donde está presentando alguna patología mi paciente. Está refiriéndome que en la cabeza, nada más, pero no me dice si es por estrés, esa zona no me, bueno, ese punto no me dice si se cayó, si fue algún traumatismo, no me dice ni dónde, ni por qué, ni cuándo, ni nada. Solamente me dice la zona que tiene alguna cierta patología. Entonces, el punto reflejo que correspondiente con marca la existencia de un funcionamiento anómalo, de una disfunción orgánica activa o todavía latente. Entonces, quiere decir que ahí mis órganos o cierta área o función de mi cuerpo está teniendo una baja, ¿no?, de actividad. Entonces, de forma que si ejecutamos el masaje en un punto doloroso, ponemos en marcha los mecanismos que necesita el organismo, o sea, liberar o que está liberando la energía en ese órgano, o a lo mejor que en ese órgano le faltaba trabajar más, y a nosotros al hacer presiones en esa zona vamos a ayudar a que se acumule la energía, ¿ok?
Entonces, ya sea por deficiencia o por exceso que esté trabajando demasiado ese órgano, podemos nosotros a través de reflexología ayudar a liberar esa energía o acumularla para volver a su estado fisiológico normal y pues con ello la curación, ¿no? Que muchos pacientes le dicen. Y aquí tenemos las ventajas de la reflexología. Este es un método pues relativamente sencillo, no requiere más, incluso hay métodos para que nosotros apliquemos reflexología podal en nuestra casa, no es como tan necesario que vayamos con un terapeuta, pero se omiten algunas cosas cuando lo hacemos nosotros en casa. Incluso hay aparatos, o más bien hay como un calzado especial, no sé si lo han podido ver, que tiene piquitos. Entonces tú te pones ese calzado y te va estimulando, ¿no? Te va estimulando estos puntos de reflexología para que también sea como una homeostasis normal, ¿no? Entonces, con cierta práctica y experiencia, es inocuo, no nos va a hacer ningún daño, por eso lo podemos practicar nosotros mismos en casa, no necesitamos como alguna experiencia y aparte es eficaz. Es un método de diagnóstico y terapéutico, como les decía, diagnóstico porque a lo mejor a mi paciente se le olvidó decirme algunas cosas y digo, voy a hacer presiones, voy a hacer reflexología en su pie y ya voy a ir checando, ¿no? ¿Qué aparato, qué sistema me está fallando y en qué necesito tratarte? Y terapéutico porque a la vez de que yo estoy haciendo un diagnóstico con las presiones que vaya ejerciendo en esa zona, voy a hacer el efecto terapéutico, voy a hacer ese arco reflejo que va a enviar el estímulo sensitivo externo y como ya decíamos, ¿no? Me lo va a mandar al sistema nervioso central y me lo va a regresar en una respuesta motora. Puede ser que a lo mejor no se tuviera algún tipo de gastritis y yo hago presiones en la zona de estómago, entonces estoy mandando la respuesta sensitiva, se va a mi médula espinal y me dice, en esta zona necesito generar más energía o bajar la energía. Entonces, la respuesta motora a lo mejor sería que empezáramos a producir menos, perdón, más mucosa gástrica, ¿no? Entonces, podríamos tener el método diagnóstico y a la vez terapéutico. También esta técnica es muy compatible con otras terapéuticas físicas. Sin ningún problema, yo puedo hacer reflexología podal y aparte enfocarme en espalda, a lo mejor, ¿no? Si tiene alguna patología que pudiera ser, por ejemplo, si me ocurre escoliosis, lordosis, cifosis, que es lo normal, y me presentan mi paciente una hiperlordosis. Y yo digo, no, pues te voy a atender mediante reflexología podal, esa hiperlordosis, pero aparte también me voy a ir con ejercicios de fisioterapia para ayudar a que disminuya esa hipercifosis, ¿no? Entonces podemos combinarlas. No es como que digas, no, pues nada más le debes de hacer reflexología y de ahí ya no debes de tocar ninguna otra área. No, es totalmente compatible con otras áreas terapéuticas y se puede perfectamente combinar y es mucho mejor el efecto y más rápido la recuperación de nuestro paciente cuando combinamos cualquier otra terapia que estemos aplicando con reflexología podal. Entonces, también tenemos que con ella se tratan enfermedades de los órganos internos especialmente y también del aparato locomotor, a diferencia de como hemos tratado con un masaje tradicional, con un masaje sueco, con un masaje holístico, que hemos trabajado directamente en músculo, que hemos trabajado directamente, no sé, en articulaciones, o por ejemplo con un tiro físico que llegamos a lo mejor a hueso, pero nos va a tratar directamente también enfermedades de órganos internos. Ahí sí podemos tratar diversas patologías referentes a órganos internos. Las zonas y puntos para la digitopresión son fácilmente asimilables a diferencia de la acupuntura china.
en donde ya requerimos otros conocimientos, otra filosofía, otra manera de pensar, que a veces nos cuesta mucho trabajo con nuestra manera de pensar occidental, acomodarnos, ¿no? O cambiar el chip de, a ver, mi emoción también me está afectando, el clima también me está afectando, y este punto es para tal, y este otro punto es para tal, pero este también es, por ejemplo, para pulmón, ¿no? Y tenemos el canal de pulmón, pulmón 1, 2, 3, 4, 5, y tengo que ver cuál punto de pulmón me sirve para tratar la enfermedad que tiene mi paciente, que es un poco más complicado, se deja guiar por elementos, por aire, fuego. Entonces, es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque es directamente nuestro cuerpo reflejado, ¿no? Es como un espejo. No necesitamos otra mentalidad, no necesitamos quitarnos el chip de no tomes pastillas, no tomes esto, no tomes aquello. No necesitamos más, ¿no? Otra manera de pensar. O, por ejemplo, ¿no? Que en acupuntura te dicen mucho que debes de conocer los tipos de pulso y que si es un pulso suave, que si es un pulso fuerte, que si es un pulso de cuerda. Entonces, aquí no necesitamos nada de eso, no necesitamos conocer de los meridianos, de los canales energéticos, de los diferentes puntos, como ya les comentaba. Estos son puntos que conocemos, que si por el simple hecho de conocer anatomía ya podemos trabajar sobre de ellos. Nada más necesitamos como anatomía así básica, súper general, para poder estar tratando la reflexología a través de los pies. Entonces también se puede realizar autosesiones, como ya les comentaba, pero pues aquí sin la falta de conocimiento técnico que puede darte ya un terapeuta más experimentado, pues puede restarle un poco de eficacia a todo este tratamiento, porque a lo mejor tú dices, me duele la cabeza, o no sé, a ver, sí me duele la cabeza, pero y me pongo el punto de cabeza, ¿no? Pero a lo mejor el terapeuta ya te dice, a ver, te puedo poner, te puedo aplicar presión en puntos de sistema nervioso, porque tu dolor de cabeza es por estrés, entonces tú nada más aplicaste para la cabeza, pero no hiciste como todo el tratamiento completo. Entonces, eso es a lo que se refiere con que si bien la falta de conocimiento técnico puede restarle eficacia, a que lo harías como muy general en tu casa, no sabiendo todas las técnicas, todos los puntos, en tu casa lo harías como muy general. Tendrías que ir ya para más específico o para un cierto tratamiento que te digan cada cuánto tiempo, qué tanta presión, ya deberías de ir con un especialista terapeuta. Los beneficios que nos va a dar la reflexología podal, en primera instancia, pues es relajante. A lo mejor en las primeras sesiones, déjenme decirles que no lo es tanto porque hay algunos puntos que son dolorosos precisamente porque la persona tiene alguna patología. Entonces nosotros vamos a estar haciendo presión en esa zona y esa persona pues no se va a relajar, incluso pues sí va a sentir dolor, ¿no? Pero conforme vayamos avanzando en las sesiones, podemos sí decir que tiene un efecto muy relajante y pues quién no disfruta de un masaje en los pies, ¿no? Reduce el estrés, mejora la circulación porque trabaja a nivel reflejo, aunque yo nada más esté haciendo presión en las plantas de los pies, puedo mejorar toda la circulación de mi organismo, me va a permitir la liberación de toxinas, entonces también tenemos que decirle ahí a nuestro paciente, debido a que vamos a liberar toxinas, puede que tu orina a lo mejor sea más oscura, que tenga un mayor olor, porque por ahí se van a estar eliminando toxinas. Igualmente, por ejemplo, en mujeres que tienen su periodo o que ya pasó su periodo, puede que se les adelante a lo mejor o que se les retrase un poquito más de tiempo ya la siguiente vez o que su flujo sea más abundante. Entonces también va a equilibrar los distintos sistemas, va a revitalizar la energía, como ya vimos, va a hacer como el clic, ¿no? Con el órgano que vamos a estar diciendo, me falta energía, voy a revitalizarla, ¿ok?
entonces, o la voy a agrupar ahí en este órgano en donde me falta energía. Y si lo hacemos en ciertos puntos, voy a poder revitalizar la energía de todo mi sistema. Entonces, también actúa de forma preventiva, no es necesario que mi paciente tenga alguna patología para poder realizar reflexología podal. Lo podemos hacer por el mero gusto de relajarnos, de recibir un masaje en los pies, y la verdad es que actúa de una forma preventiva. Se recomienda que se haga y que se utilice más como forma preventiva que terapéutica. Siempre en todas las medicinas, en todos los masajes, siempre se los vamos a recomendar preventivos. No nos esperemos hasta que ya nuestro paciente tenga una patología, o incluso nosotros mismos no nos esperemos a que se nos presente alguna patología. Vamos a actuar de forma preventiva siempre, siempre, siempre. Entonces, también uno de los beneficios es que es gratificante para quien da la terapia y para quien la recibe, ¿vale? Y aquí tenemos algunas de las contraindicaciones. Tenemos que en enfermedades agudas o crónicas no vamos a poder realizar masaje durante la menstruación de la mujer, no actuar sobre el aparato genital. En otras zonas sí podemos estar estimulando, pero de preferencia en donde ustedes vean alguna zona refleja que se dirija a aparato genital, ahí esa zona no la vamos a tocar durante la menstruación de una mujer. Por eso siempre hay que preguntarle antes de realizar la terapia, vamos a preguntarle siempre, ¿no? Entonces, durante el embarazo, sobre todo en caso de peligro de abortos o partos prematuros, o incluso si las embarazadas son o ya tienen antecedentes de algún aborto, en ese caso no podríamos realizar reflectología. En enfermedades infecciosas que cursan con un estado febril elevado o dolores fuertes, espasmos, que tenga alguna hemorragia ese paciente, tampoco vamos a poder aplicar esta terapia. En pacientes con cáncer y sobre todo cuando ya tienen alguna metástasis, pues de preferencia no vamos a meternos en ese asunto. En diabetes y tampoco lo podemos aplicar, pero en dado caso de que se inyecta insulina o o ya lleva un control de glucosa, que ya tenga un control médico, a lo mejor ahí podríamos aplicarlo, pero de preferencia sería como una contraindicación, eh, pues no tan rigurosa, ¿no? Porque igual, si aunque esté bajo control médico, las posibilidades de oscilaciones de nivel de glucosa en sangre podrían variar mucho, entonces, de preferencia, no. En personas débiles con edad avanzada y pacientes que acaban de superar una enfermedad o intervención quirúrgica grave, tampoco. En personas de edad avanzada podríamos aplicarla, pero muy poco, no tenemos que estimular tanto. Pues sí podemos hacerlo, pero de preferencia que la estimulación sea menor a como la hacemos con la persona más joven. En caso de hongos, pie de atleta, micosis, heridas, llagas o cualquier tipo de erupción en los pies, tampoco podemos hacerla. Y en caso de callosidades, en esa zona no vamos a presionar hasta que se haya eliminado por completo esa callosidad, porque la presión sobre estas zonas es muy dolorosa, ¿ok? Entonces tampoco vamos a aplicar reflexología en este tipo de zonas. Y cuando tienen alguna inflamación del sistema venoso o linfático, que ya hayan presentado alguna trombosis, que hayan presentado alguna flebitis, tampoco podemos aplicar esta técnica. Entonces, tenemos como recomendaciones que el terapeuta debe controlar perfectamente las reacciones y sensaciones que pudieran aparecer en el rostro del paciente a lo largo de la sesión. Esto quiere decir, yo voy a ir haciendo presiones y hay pacientes muy valientes o que no te van a decir nada, pero luego en su cara se nota el sufrimiento. Entonces, tienen que estar muy al pendientes de que su paciente, de todas las reacciones más bien, que pudiera presentar ese paciente. Si como que se empieza a mover o se empieza a incomodar, es porque en esa zona tiene algún tipo de dolor o alguna molestia o algo no les quiere decir. Entonces,
podríamos ir viendo el rostro de nuestro paciente, al principio ir haciendo pequeñas presiones a lo largo de todo nuestro pie para detectar si en algún punto podría mi paciente no decírmelo, pero tener como alguna reacción de dolor, ¿no? Entonces ya ahí le preguntaríamos, ¿en este punto duele? ¿En este punto duele? No, 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 sí. Entonces ya vemos cuál fue nuestro punto doloroso y vemos a qué zona refleja me está refiriendo que tiene alguna patología o que pudiera presentarla. También los pies de nuestro paciente deben de estar siempre muy accesibles de manera que permitan su manipulación cómoda. Hay algunas camas que son muy incómodas o que terapeutas que he visto que lo hacen de pie. Yo siempre les digo a los alumnos que se sienten, por ejemplo, en un masaje tradicional, que ya cuando lleguen a la zona de pie, se tomen un minuto, ahí no es como tan necesario que estemos de pie, podemos trabajarlo perfectamente sentados, no hay ningún problema y idealmente los pies nos deben de quedar a la altura de nuestro rostro para que ahí los estemos manipulando. Obviamente nosotros siempre, pandemia o no pandemia, tenemos que tener un cubrebocas. Guantes, de preferencia, yo les diría que no utilizaran porque también tenemos que estar sintiendo la textura de esa zona. Si nosotros sentimos alguna textura diferente, igual tenemos que ver a qué zona refleja, nos está diciendo que pudiera tener alguna patología y estar igual al mismo tiempo que hago las presiones, al mismo tiempo hacer preguntas a mi paciente. Si ya vi que, por ejemplo, en la zona de pulmones empiezas a engrosarse más la piel o empieza a sentir un poco de dolor mi paciente, ahí le digo, a ver, fumas, tuviste alguna enfermedad, no sé, asma, tienes alguna patología en pulmones y me dice, no, pues sí, es que se me olvidó decirte que fumo, pues ahí ya estamos teniendo como tal otra patología, ¿no? Que tiene referente también a ansiedad, las adicciones, todo eso. Entonces vamos a ir relacionando los órganos a los que nos vamos a enfocar para realizar la terapia. Entonces, por eso es que los guantes no los recomendaría tanto en ningún tipo de masaje. ¿Por qué? Porque tenemos que estar nosotros a través del tacto viendo las respuestas también o cómo va reaccionando el cuerpo de nuestro paciente. Pero sí, de que sus pies van a estar a la altura de nuestro rostro y nosotros vamos a estar manipulando, sus pies tienen que estar de una manera muy accesible para que yo también no me canse al realizar la terapia. Los pies de mi paciente deberán estar perfectamente limpios, secos y libres hasta la rodilla. También van a tener estar calientes y asépticos. De preferencia se va a aplicar esta terapia en un lugar cálido para que igual normalmente lo que siempre se nos envía primero son las manos y los pies. Entonces, para que conserven la temperatura, vamos a tratar de que el lugar, el ambiente, esté cálido, que no haga mucho frío, porque también tenemos que descubrir hasta la rodilla de preferencia los piecitos de las piernas de mi paciente. No se debe usar en este caso cremas, aceite, talco, lociones, desodorantes, ni otro vehículo habitualmente usado en una sesión de masaje clásico. Únicamente va a ser como si fueran acupresiones. Vamos a hacer presiones con el dedo pulgar y no vamos a necesitar de más. Si ustedes ya quieren dar como un masaje relajante, un tipo masaje sueco, uno clásico, ya pudiéramos emplear algún aceite vehicular o lo que ustedes empleen para realizar el masaje que habitualmente hacen. No pasa nada. Pero sí, para el tratamiento de reflexología podal se recomienda que no utilicemos ningún vehículo, ¿vale? Y se utiliza el dedo pulgar por ser el más potente, el que más fuerza va a ejercer y el que mejor se va a adaptar a la zona por su fuerza e visión de oposición para realizar las digitopresiones y en caso de fatiga el terapeuta pues ya, porque si es cansado, entonces ya nosotros como terapeutas podríamos usar el dedo índice o el dedo medio
pero pues no son como tan recomendables. Yo les diría que vayan acostumbrando a utilizar sus pulgares o en dado caso hay son como unas plumas, como si fuera nada más un palito que nos ayuda a hacer también las presiones, pero tampoco se lo recomendaría por lo mismo de que nosotros tenemos que estar al tanto de cómo se siente la piel, es como si usáramos guantes, ¿no? Entonces, de preferencia que sea directamente con nuestras manos y con los pulgares, porque vamos a ejercer más presión. Y bueno, en esta imagen también pueden ver algún esquema de cómo está representado todas estas zonas reflejas y por lo regular aquí en esta zona interna vamos a tener columna vertebral, ¿okay? Y vamos a tener todos nuestros órganos aquí representados, entonces vamos a ir haciendo presiones, por ejemplo por aquí, vamos a ir preguntando cómo está tu hígado, cómo está tu riñón, cómo está tus pulmones, cómo está tu cabeza, si ha presentado algún dolor, y vamos a ir mediante esas zonas viendo, haciendo también a la vez que es terapéutico, vamos a ir haciendo un diagnóstico todavía más preciso. Y bueno, eso fue todo por el seminario del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias.